¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Siguiendo la grilla de Radio Divergentes, es el momento de la astrología con Víctor Landolfi haciendo tu astrología los días jueves de 17 a 18 horas, aquí por Radio Divergentes. Podés escucharnos por la www.radiodivergentes.com.ar. Podés bajar la aplicación del Play Store como Radio Divergentes. Estamos saliendo por streaming en vivo, por Facebook como Divergentes, en Twitch como Radio Divergentes y en YouTube como divergentes.streaming. Y por supuesto vamos dándole la bienvenida a su conductor para ver qué tenemos hoy, con qué tema se trae. Ya estamos en comunicación con Víctor Landolfi, que está aquí con todos ustedes. ¿Qué tal, Víctor? Hola Gaby, ¿cómo andás? ¿Qué ¿Cómo andás, tal, querido? ¿Todo bien? querido? Muy bien, ¿vos? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Estamos muy bien, muy bien. Vos haces ahí de compartir otro momento aquí contigo con relación a la astrología y este universo que cada vez se amplía más, con tantos Sí. temas y aprendiendo un montón, por supuesto, de todas las intervenciones que venís haciendo. Así que explicado desde otro punto de vista, yo no Sí. hacer hincapié en un lugar, por eso tu astrología, así que bueno, para aquellos que podamos entender en plenitud esta ciencia tan compleja, ¿no? Y que con tantas variables, con tantas cosas, y bueno, seguir aprendiendo. Así que, ¿qué tenemos para hoy? Ahí estamos, bien. Bueno, ahí, hay que tomar la posta, ¿no? Después de estos tres monstruos. Bien, vale. Cada uno en su tema, ¿viste? Que nada. En el otro programa uno habla de economía, el otro habla de ingeniería, de ciencia. Así, Gabriel habla más general de conspiración, así que bueno, yo Hay también. que yo cuando estoy escuchando digo, bueno, hay que estar a la altura, ¿eh? Vamos a tratar. Ya está, por supuesto. Este es el momento entonces para hablar un poquito de estos temas, ¿no? Para seguir ampliando en distintos. Sí, seguro, seguro. Sí, claro, que aparte siempre es interesante porque eh, siempre, a ver, uno puede pensar en el caso de la astrología como, a ver, como un sistema cerrado de cosas que explica cosas, pero en algún punto la astrología siempre tiene que estar ligada a hechos concretos, ¿no? Uno puede decir, bueno, a ver, me interesa más una astrología que tenga que ver con lo mundano, por ejemplo, los hechos del mundo, a ver cómo podemos explicar qué está pasando, qué pasó, qué va a pasar, digamos. Siempre en el mundo se puede hacer con los tránsitos y también se puede hacer lo mismo a nivel personal, digamos, ¿no? Después esta idea de tu astrología, pero nosotros no descuidamos tampoco esa astrología general, por llamarla mundana, ¿no? De todos modos, siempre en lo que está bueno como aclararlo, ¿no? Que si bien la astrología tiene digamos que tiene como su lado descriptivo, ¿no? Es decir, a ver, tales planetas tienen tales características, tales signos, etcétera, ¿no? Tales eh, posicionamientos como conjunciones, o posiciones tienen su significado. em, pero digamos también, digamos, en algún punto, siempre, digamos, uno lo tiene que eh, tratar de poner a la luz de algo, digamos, ¿no? Y aparte, eh, cuando hablamos de una astrología más bien de tipo predictivo, ¿no? Que si bien existen técnicas predictivas, que como pueden ser las progresiones, a veces también los mismos tránsitos, ¿no? Es una palabra que en la astrología hay que tomarla un poco entre comillas, ¿no? Porque no es una predicción de, es decir, mirá, tal día va a pasar tal cosa,
con cierta puntualidad, ¿no? Que uno por ahí, si uno cree o no cree, lo puede encontrar en otras disciplinas, como por ejemplo puede ser, qué sé yo, la numerología, ¿no? Que a veces intentan ir como... Bueno, en la astrología eso yo estoy convencido que es prácticamente imposible desde mi punto de vista, ¿no? O sea, la astrología lo que nos puede dar a nivel predictivo es, bueno, a ver, qué sé yo, puede ser el próximo año, o los próximos meses, o los próximos años, eh, pueden ser propensos para tal cosa, ¿no? Eh, o pueden ser no propensos en el sentido de no que no lo puedes hacer, sino que por ahí quizás tú, digamos, tus habilidades, digamos, ¿no? Van a estar más, quizás como más enfocadas hacia otra dirección, por lo tanto, te conviene por ahí enfocarte más en esto que igualmente esto siempre la vida te va llevando, ¿no? A veces la astrología lo que puede contribuir en esto es decirte, bueno, darte ese empujón, ¿no? Yo siento que tú vas a hacer tal cosa, y uno por ahí, en un caso personal, analiza una revolución solar o, por ejemplo, cómo están los tránsitos en ese momento, y uno puede decir, bueno, sí, la verdad que viendo esto y esto, es propenso, es bueno que te animes, ¿no? Y que avances en esa dirección, ¿no? Lo cual es justamente eso, es animate y avanzá sabiendo que va a haber cosas mejores, más lindas, más feas, cosas que van más o menos a la altura de tus expectativas. Entonces, en este contexto es que podemos entender las predicciones, ¿no? Sobre todo, está bueno decir esto en este momento, lo hemos dicho varias veces, ¿no? Pero porque, bueno, también es un momento en el cual se empiezan a aparecer, ¿no? Las predicciones para el año que viene y que qué sé yo. Y bueno, está bien, eso está bien, eso también tiene su lado también comercial, ¿no? Bueno, que bueno, es entendible en algún punto, pero siempre hay que entenderlo de este modo. Si uno quisiera tener algo más puntual, bueno, tendría que ir a otra disciplina que no sé bien cuál es, depende de la creencia de cada uno, pero bueno, yo ahí ya no me meto, pero siempre la astrología nos va a decir esto, mira, che, si vos te pones las pilas, digamos, con tal tema, con el estudio, por ejemplo, o con el hacer un proyecto, bueno, probablemente, eh, como se dice vulgarmente, se van a alinear los planetas, bueno, tenés los planetas alineados para hacerlo, ¿no? Eh, bueno, y, y de todos modos, esto no significa que eh, exista un momento en el cual no es conveniente hacer algo. O sea, no hagas. Es decir, eh, no es un momento en el cual si uno, yo puedo decir, bueno, mira, por lo que veo no es un buen año para estudiar, por ejemplo. No significa que uno no deba estudiar, simplemente lo que significa que por ahí, bueno, por ahí eh, uno siente, a pesar de eso, siente el deseo de hacerlo, lo hace, lo hace bien o mal o más o menos, pero ya sea cual sea el resultado final, seguramente en eso va a haber un aprendizaje porque justamente esto, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y lo he visto muchas veces, ¿no? Que uno por ahí ve cierta configuración actual y la persona quiere hacer algo que por ahí, obviamente, yo me lo guardo, en mi caso yo no lo suelo decir, ¿no? Pero digo, la persona como que quiere hacer otra cosa que no tiene nada que ver, pero bueno, hay un deseo muy fuerte de hacerlo. Bueno, esto también hay que escucharlo, ¿no? Por eso digo, esta cuestión de no disociar, ¿no? Digamos, como este sistema de conocimiento de la astrología con una realidad, porque si el deseo está, es por algo, y por ahí tiene que pasar, y por ahí el aprendizaje sea bueno, que esa experiencia tenga que ser con ciertas dificultades, ciertos contratiempos, ciertas experiencias que haya que vivir, y está bueno. Por eso hay que tener cuidado a veces, que con la soberbia, puede ser la soberbia, en este caso sería la soberbia del astrólogo, o de cualquiera, de un psicólogo, de un amigo, o de quien sea los padres, de decir, no tenés que hacer esto ahora, porque quizás no estamos haciendo una interpretación, digamos, integral, digamos, no estamos viendo toda la película, ¿no? Quizás si esa persona quiere hacer eso en un momento en el cual sí está, digamos, la predisposición astrológica para hacerlo, y por ahí como el tema fluye más, quizás
no hay tantas trabas, o como fluye fácil, la persona como que se tiende a abandonar y no lo hace, y le va mal, y por ahí la otra forma le va bien. Entonces, por eso es que hay que escuchar el deseo, y esto es muy importante, y lo que uno debería hacer en ese momento, ya no, que no estoy hablando solo como astrólogo, estoy hablando como amigo, padre, etcétera, ¿no? Psicólogo, lo que sea, ¿no? Es tratar de encauzar, ¿no? Tratar de causar, y tratar de poder hacer una lectura profunda de, digamos, de la astrología, de todo lo que está diciendo ese mapa astrológico, o bueno, si no fuera la astrología, de la historia de la persona, de su carácter, ¿no? Siempre, y esto a veces está marcado, ¿no? En la, en las, en- tengamos en cuenta que una carta natal es muchas cosas, pero yo pienso que básicamente eh, es una descripción del carácter que uno tiene y de ciertos lineamientos que uno por ahí debería seguir, no, tiene que seguir, debería seguir, eh, pero sobre todo es una descripción del carácter, ¿no? Y muchas veces hay caracteres que son quizás más complejos que otros, ¿no? Por ejemplo, si uno toma una carta natal en la cual hay eh, muchas oposiciones, hay muchas cuadraturas, es todo oposiciones, cuadraturas, incluso conjunciones, son relaciones entre los distintos, digamos, los distintos planetas que están reflejados en lo que sería la personalidad de uno. Bueno, eso también está mostrando que hay como, de alguna manera, eh, cierto camino por lo difícil de esa persona. A ver, ¿a qué me refiero con eso? Que quizás es una persona que justamente, ¿no? Para que le vaya bien, y cuando digo le vaya bien, digo hacerlo, más allá del resultado, ¿no? Porque irte bien o mal no pasa tanto por el resultado, sino por si lo hago o no lo hago, ¿no? O sea, esto también es importante, ¿no? Quizás sea una persona que por ahí se siente hasta mejor, ¿no? No digo que no sufra los problemas que puedan surgir, pero se siente hasta mejor con cierta, digamos, contra, digamos, ¿no? O sea, que las cosas se juegan un poco en contra, o sea, como que aparezcan cosas a solucionar, ¿no? ¿Por qué? Porque una, una carta astral, digamos, una definición de una persona con muchas oposiciones y cuadraturas, después vamos a hablar un poquito más de esto, eh, es alguien que como que viene a la vida, ¿no? De alguna manera la carta natal es decir, bueno, che, vos venís a la vida un poco para esto, ¿no? Eh, pero en términos generales, viene como a dos cosas, básicamente, ¿no? Eh, por un lado, viene como a aprender mucho a partir de el camino, si podemos decir, entre comillas, más duro, ¿no? Es decir, eh, porque siempre, cada vez que quiere hacer algo van a aparecer cosas raras, ¿no? Cosas impredecibles que, bueno, que justamente esas cosas raras es parte del proceso de aprendizaje. Es parte de la personalidad, es parte del camino a recorrer de la persona y de la formación de esa personalidad, ¿no? Porque también la astrología nos marca ese camino. O sea, Sí, mirá que vos, Víctor, ahí para ver, para aclarar un poco el panorama, no tiene que ver con el signo en sí, sino con las cuadraturas y con las oposiciones que vos dijiste, es para todos los signos en general. claro, esto es para todos los signos, claro, porque, a ver, cuando hablamos de los signos, estamos hablando de componentes que están en una carta. O sea, siempre está bueno esto que vos decís porque normalmente creemos que porque uno tiene el sol en un signo es como que uno es de ese signo y el resto como que, bueno, no importa eso. Pero cuando nosotros tomamos una carta natal, ese círculo que vemos cosas y vemos ese círculo son todos los signos. O sea, nosotros somos de todos los signos, en verdad, no somos de un signo. Podemos tener algún componente o más de un componente en algún signo, pero digamos, nosotros en general tenemos todos los signos y tenemos distintos planetas en distintos signos, ¿sí? Entonces, esos planetas, depende de la ubicación, a veces están como juntos, que sería conjunción, o están en relación que son como cuadraturas o posiciones, ¿no? Depende del lugar en el cual estén, ¿no?
Está bueno eso, ¿no? Y el sol, que normalmente es el que nosotros tendemos a identificar, yo soy de tal signo porque tengo el sol en tal signo, bueno, es un solo componente que hay que darle una relevancia importante, pero no más importante que las otras, ¿eh? Ojo, no más importante que los otros. No, yo no. A mí me parece que a veces el, el, el querer reducir o ir a ciertos reduccionismos como que a la persona que consulta no le sirve, me parece que también corremos el riesgo de que la astrología no nos sirva para mucho, porque ¿qué pasa? A ver, ¿cuántas veces vimos personas que son del mismo signo, digamos, por decirlo de una manera, pero que después son totalmente distintas o que nada que ver una cosa con la otra? Bueno, eso tiene muchas explicaciones. Eso tiene explicaciones astrológicas por un lado, porque hay que ver, tienen el sol en el mismo signo, pero todo el resto seguramente es distinto. Esa es una explicación astrológica, pero también hay explicaciones que tienen que ver con lo sociocultural, ambiental, histórico de la persona, ¿no? No es lo mismo una persona que tiene 3 títulos universitarios y 2 posgrados que una persona que no terminó el primario, que es analfabeta. No es lo mismo, a pesar de que tenga el sol en el mismo signo. Entonces, ¿qué pasa? Justamente, siempre la lectura astrológica tiene que incorporar esas cosas, ¿no? Y todo tiene que ser leído en función de esa situación en la cual que es el resultado de una historia, ¿no? Porque, ¿qué pasa? ¿No? Si nosotros ignoramos esto, terminamos cayendo en eso que decíamos antes, que la astrología termina siendo un sistema de explicación cerrado que yo así ciegamente lo aplico, como que toco un botón y lo aplico a cualquiera. Y bueno, así la astrología difícilmente pueda dar una respuesta a algo porque yo no puedo hacer la misma lectura a personas que tienen estas diferencias como las que yo decía, que bueno, que eso pasa mucho, ¿no? Pero volviendo un poco a lo anterior, mm, em, este tema de las cuadraturas, de las oposiciones, ¿no? ¿No? Por ejemplo, pensemos en un caso concreto, ¿no? Que muchas veces es un planeta que nosotros hemos hablado ya varias veces y por distintas razones, ¿no? Eh, un planeta como Saturno, ¿no? Que digamos que injustamente tiene mala fama, ¿no? Porque, bueno, se lo asocia con que las cosas te van a ir mal o no te van a salir. Cuando no tiene nada que ver, digamos, ¿no? Porque en verdad es el planeta del hacer las cosas bien, si se quiere, ¿no? O sea, y bueno, hacer las cosas bien implica preparación, implica, bueno, che, no, mira, no salimos mañana a la mañana, vamos a salir la semana que viene o el mes que viene porque tenemos que preparar. Y bueno, ahora, si nosotros tomamos eso como algo malo, bueno, el problema es nuestro, no es de Saturno. O sea, entonces, a ver, por ejemplo, en este caso, si yo tuviera, supongamos este ejemplo que es interesante, alguna relación de oposición o cuadratura, como yo estaba diciendo recién, o incluso conjunción, ¿no? De Saturno con mi Sol. O sea, yo tengo mi Sol en un signo, supongamos cualquier signo, pongamos, estamos en Sagitario, yo tengo mi Sol en Sagitario, y tengo, supongamos, cuando yo nací, tengo a Saturno como enfrente, es decir, en el signo de Géminis, ¿no? O sea, en este momento el Sol está en 18 grados de Sagitario, está saliendo, y justo el signo que está enfrente a Sagitario es Géminis. Entonces, imaginemos que yo tuviera en mi momento de nacimiento a Saturno como enfrente al Sol, ¿no? ¿Qué sería? Por ejemplo, eso sería una oposición, ¿no? Justo en ese momento, el día que yo nací, hace X cantidad de años, justo de Saturno estaba transitando el signo de Géminis, más o menos por el grado 20, 20 y pico, digamos, ¿no? Ahora estamos en 28, entonces en 28 grados de Géminis va a estar o en 25 grados de Géminis más o menos, va a estar enfrentado a mi sol natal en Sagitario. ¿Qué significaría eso? Bueno, eso significaría que, a ver, que por un lado tenemos el sol. ¿Y el sol qué es? El sol es lo que yo, es el, es la construcción de la personalidad. Ojo, la construcción de la personalidad, no es lo que soy. Atención con esto, ¿eh? Porque, em, a ver,
Y acá hay un tema que es muy importante, ¿no? Porque muchas veces yo soy en este caso, yo soy de Sagitario, de cualquier signo, ¿no? Es como que yo ya tengo esas características, o ya las tengo innatas. Y no es así, es lo que yo vengo a construir, lo que yo vengo a desarrollar. De ahí que muchas veces ocurre que podemos encontrar personas que tienen el sol en el mismo signo, como decíamos antes, y son personas totalmente distintas. Bueno, a ver, en esos casos, qué es lo que puede estar pasando? Bueno, puede ser que una de esas personas en su camino de vida esté desarrollando las características de ese signo donde tiene el sol, en este caso Sagitario, o el signo que sea, y la otra persona no. No, es como que, bueno, de alguna manera, cuando tuvo que hacer esos desafíos o ese camino de vida que de alguna manera lo llevaban a desarrollar las características del signo, cada signo tiene su listado de características, bueno, no, se dejó estar, muchas veces hay que ver también cómo están actuando otros factores, ¿no? Como sobre todo la luna, ¿no? Que ahora después hablamos un poquito también de eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, es como que, a ver, en un caso podemos tener un cierto camino de la virtud, ¿no? Que yo creo que si tuviéramos que decir qué es la astrología, y bueno, es conocer el camino de la virtud. Eso sería la astrología, eso sería la carta natal. Fíjense que fíjense lo que digo, camino de la virtud, o sea, estoy hablando de una cosa de agarrar la pala y hacer el pozo, digamos, no es que estamos hablando de algo que ya está, yo ya soy ya está, eso ya lo tengo, voy a ver qué otra cosa. Fíjense que es todo lo contrario, ¿no? Es justamente, bueno, a ver, justamente la vida nos va a ir poniendo a través del ascendente, a través de los planetas, digamos, en donde los tengo ubicados, me va a ir poniendo situaciones que me van a ir llevando a desarrollar las características de ese signo. Ahora, también es importante decir algo, ¿no? Cuando hablamos de las características de un signo, todos los signos tienen sus características, ¿no? Por ejemplo, estamos en Sagitario, vamos a entrar seguramente mañana, pasado mañana, ya el Sol va a entrar en Capricornio, el 20 o 21 de enero, porque sí, en 48 horas más o menos. Pero bueno, el Sol es Sagitario, que estuvimos hablando de Sagitario bastante de los últimos programas. Hoy también que tengo preparado para decir algo, pero bueno, siempre es así, ¿no? Esto va un poco surgiendo. Em, bueno, ¿cuáles son las características de Sagitario? Es un poco el transmitir, el llevar, ¿no? El poder proyectar algo, ¿no? Proyectar ideas, ¿no? El proyectarme también yo mismo, ¿no? Sin necesidad que eso tenga que ver con el hacer algo, ¿no? O sea, es decir, un poco el fortalecimiento de la personalidad, ¿no? Después, lo que haga o no haga va a ser un resultado de eso, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa? La vida de alguna manera te va a ir poniendo en situaciones en las cuales vos vas a tener que ir desarrollando esas características. Va a estar en mí si tomo el desafío o no lo tomo. De ahí viene lo que decíamos recién de camino de la virtud. Ahora, todo signo también tiene su lado, si se quiere, negativo, oscuro, pero habrá que decir algo, esas características negativas, oscuras, contraproducentes, malas para uno y para los demás, no las podemos considerar como características del signo. A ver, si yo tengo sol en Sagitario y resulta que, bueno, el promedio de mi vida, sí, mira, tengo todas las de nuestras, manifiesto en mi comportamiento todas las características negativas de Sagitario. ¿Cuáles podrían ser las características negativas de Sagitario? Por ejemplo, el derroche. Por ejemplo, digamos, ¿no? Puede ser, por ejemplo, la negatividad, la negación. La negación como mecanismo para construir lo positivo. Es decir, todo está bien porque niego todo. Como niego todo, lo que el poco que me queda está bueno. Pero claro, está bueno porque soy una máquina de negar todo, ¿no? Por eso serían las características negativas de entre otras tasas, ¿no? También puede ser la cierta como, digamos, exceso de confianza en lo que va a pasar. Bueno, que fluya, que está bien, está bueno eso, ¿eh? Pero digo, estoy hablando de un extremo, ¿no? O sea, como más que como que fluya, que ya, deja, yo no tengo ganas de hacer nada, entonces me invento que fluya como para no hacer nada y me abandono, ¿no? Esas serían las características. Ahora, ¿qué pasa? Si yo, promediando mi vida, lo que uno puede ver de mí son esas características, bueno, claramente yo no.
ese sol en Sagitario es una tarea pendiente, o sea, cero, digamos, el boletín de calificación es cero. No podemos, digamos, a ver, no podemos, eh, eh, digamos, suponer o aceptar que las características negativas de un signo son las características del signo. Justamente no son las características del signo. Es decir, por eso está bueno, eh, cuando uno hace una lectura de una carta, o cualquier persona, digamos, ¿no? O sea, yo tengo el sol en tal signo. Ir a una fuente, una buena fuente, un buen libro, un buen autor, como puede ser Eugenio Caruti, que es uno de los más importantes, digamos, pero bueno, u otro libro que simplemente digamos, no, mira, las características de tal signo son tales, que también a veces también a veces están trabajadas las características negativas, o aunque esas características negativas no estén mencionadas, uno las puede intuir, ¿no? Y simplemente eso, sin hacer ningún tipo de lectura profunda de nada, solamente con eso yo ya tengo marcado bastante hacia dónde, hacia dónde tengo que dirigirme. Y no solo hacia dónde tengo que dirigirme, seguramente es una información que me va a dar una visión y una proyección para entender las cosas que me pasan. ¿En qué sentido? Porque seguramente muchas veces en la vida yo voy a estar en situaciones en las cuales voy a tener que elegir entre dos caminos o hacer las cosas de distinta manera, y seguramente, muy probablemente, un camino sea haciendo las cosas, poniendo en práctica las características positivas del signo. Y el otro camino muy probablemente sea hacer esas mismas cosas poniendo en práctica las características negativas del signo, que como dijimos recién, no son las características del signo, ¿no? Fíjese que sí, con esto simplemente ya tenemos marcado un parámetro para entender nuestra propia vida cotidiana, ¿sí? Obviamente que hay un montón de cosas más, ¿no? Pero bueno, el sol es muy importante justamente por esto, ¿no? Porque, porque nos dice, bueno, a ver, tu desafío es este, por algo lo tenemos que hacer. Y bueno, ese por algo dependerá de cada uno. Nos ayuda mucho a no caer en la, si se quiere, resignación, eh, que también tiene que ver mucho con esa resignación. Muchas veces es una forma de justificar cierta zona de confort, ¿no? Que ahí está bueno también, es interesante acá pensar en la luna, la luna es el otro componente astrológico, ¿no? Que es tan importante como todos, ¿no? Como es el ascendente y los planetas, ¿no? Pero justamente, ¿no? A veces esa cuestión de decir, em, me resigno, hay cosas que no entiendo, ¿no? Bueno, tiene que ver muchas veces con eh, la luna entendido como esa zona de confort que en verdad en la adultez se termina volviendo una zona de disconfort, ¿no? O sea, la luna sí que podemos decir, en el caso de la luna, de nuestra posición de la luna, solamente del signo de la luna, no hablemos de la casa. En el signo en el cual yo tengo la luna, en ese caso sí podemos decir que tenemos una identidad asociada. Es decir, ¿por qué? Porque, como lo hemos hablado varias veces, pero es un tema re importante y hay que repetirlo muchas veces. La luna es como aquello con lo cual actuamos, eh, de manera inconsciente muchas veces, porque ya lo tenemos metido en la cabeza, ¿no? Lo tenemos metido porque ya lo mamamos y lo tenemos desde nuestro entorno familiar, ¿no? La relación con la madre o con las instituciones que nos formaron, etcétera, 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 ¿no? Entonces, a veces, por eso digo, es una zona de confort, pero en verdad la adultez es una zona de disconfort, que nosotros por ahí no la vamos a vivir así, no la vamos a vivir como una zona, la voy a vivir como una zona de confort, es decir, pero en el fondo va a ser mejor malo conocido que bueno por conocer. Es decir, acá hay algo muy interesante, ¿no? Porque recién hace un rato hablábamos de Saturno, y ahora estamos hablando de la Luna, que es interesante, ¿no? Porque en ambos casos podemos ver el tema de los miedos, ¿sí? Es interesante también, ¿no? Porque tanto Saturno como la Luna, eh, son regentes de
de signos que están en oposición complementaria, ¿no? La Luna es el regente de Cáncer y Saturno es el regente de Capricornio. A ver, y en ambos casos podemos hablar de miedos, pero de miedos en este sentido, no tanto del, a ver, no solamente en el sentido de tengo miedo de hacer algo, que también tiene que ver con esto, pero que ese por ahí sería el miedo menos, si se quiere, desde mi punto de vista, al menos dañino, sino que también sería, hay otro miedo que es mucho más sutil y quizás que es el miedo que realmente nos puede hacer daño, ¿no? Que por ahí nosotros no lo vivimos como miedo. O sea, yo por ahí paso la situación constantemente, pero yo no la vivo como miedo, la vivo como una situación de, bueno, deja, qué sé yo, es para problema, no sé, no sé, a ver, eh, mirá, ya hice esto y tuve estos problemas, o sea, mejor hagámoslo de esta forma. Por ejemplo, ese tipo de pensamientos, de razonamientos, que obviamente que uno al decir eso, a expresar eso y al ir en esa dirección, ya está como de alguna manera mostrando que cuando uno dice ya operó la luna como mecanismo. ¿Sí? Porque la luna es justamente es un mecanismo que de alguna manera nos va a querer siempre, de alguna manera, proteger. O sea, no es que esté mal, pero es decir, es como que nos quiere proteger, proteger, proteger toda la vida. O sea, cuando tenemos un año nos quiere proteger, tenemos 80 años nos quiere seguir protegiendo igual que cuando teníamos un año. O sea que ahí está el problema. Entonces muchas veces en eso no conviene, que por ahí uno hasta se puede autoconvencer de ciertas cosas. Bueno, a veces, yo no digo que siempre es así, pero muchas veces hay como que es un trabajo que tiene que hacer uno, ¿no? Como que de una manera desarmar ese mecanismo, ¿no? Sobre todo en la adultez, ¿no? Porque ese es el típico mecanismo, digamos, o justificación que viene de lo que es la luna, que en verdad está apoyado sobre lo que es un miedo, ¿no? Porque en algún punto yo puedo estar poniendo excusas para no hacer algo y yo no soy consciente de ese miedo porque justamente ese tema, soy consciente, ¿no? La luna actúa antes de que nos demos cuenta, ¿no? Siempre para ver cómo actúa la luna en nosotros tenemos que ir atrás en nuestras acciones, tenemos que sentarnos y hacer como una especie de ver una película para atrás y ahí la vamos a ver. Y lo que vamos a ver es que siempre un mismo mecanismo, que actúa casi de manera mecánica y constante. Ese es el mecanismo que nosotros de alguna manera tenemos que, no es que lo tenemos que destruir, ni tenemos que enojarnos. Lo que tenemos que hacer, lo primero que tenemos que hacer, que es la llave del éxito, digamos, es identificarlo, tomar conciencia de eso. Sí, después lo seguimos haciendo, lo seguimos haciendo. Me doy la libertad incluso de seguir haciéndolo, ¿no? Porque tampoco se puede, no es que uno puede de un día para otro frenar un, un- un mecanismo de protección y de autoprotección que viene de décadas. No lo va a hacer y probablemente nunca lo logre hacerlo del todo, ¿no? Y tampoco es la idea, pero sí puede identificarlo. Entonces, muchas veces nos va a pasar cuando nosotros tomamos conciencia y lo aceptamos, pero lo aceptamos con amor, no con es culpa de esto, me pasan todos estos problemas, porque si hacemos así lo estamos fortaleciendo, no lo estamos, y aparte es un mecanismo que de alguna manera nos protege y nos va a proteger seguramente, ¿no? Pero no tiene que actuar de manera sistemática en nuestra adultez. ¿No? ¿Por qué? Porque de alguna manera es como que, más allá de la vida que tengamos, ¿no? O sea, nosotros podemos dar la vuelta al mundo o nunca salir de nuestra casa. Es lo mismo. O sea, el tema es cómo nos estamos sintiendo nosotros internamente. No es tanto lo que hago, sino cómo lo vivo. ¿Sí? Entonces, una vez que uno identifica esa, a ver, esa, esas excusas, esas representaciones, ¿no? Que a uno le aparecen, que muchas veces
por culpa de eso no damos esos pasos y nos arriesgamos a algo que eventualmente nos puede ir mal, pero de nuevo volvemos a lo que decíamos antes, irnos mal, en verdad es irnos bien, porque primero adquirí nuevas experiencias y segundo pude de alguna manera flexibilizar, flexibilizar ese mecanismo lunar, ¿no? De alguna manera lo puedo manejar, porque esa es la idea, ¿no? La idea no es sacarse, eliminar algo, tener algo o sacarse algo, es tener todo, pero tener todo bajo control de alguna manera, ¿sí? Esa, de ahí viene quizás esa cuestión del camino de virtud, o sea, justamente, ¿no? O sea, el decir, me lo saco encima, esta porquería no me sirve para nada, y bueno, pero eso de virtud no tiene nada, eso es echarle nafta al fuego, evidentemente ese vacío, hay una ley de la física que dice que el vacío se va a llenar con algo, y seguramente eso que lo va a llenar no va a ser nada bueno porque puede estar generando algún tipo de carencia, sobre todo cuando estamos hablando de la luna, ¿no? Que es lo, lo básico mío, ¿no? Lo que a mí me da seguridad, más allá de que me haga bien o mal, es lo que a mí me da seguridad, es lo que a mí me da estabilidad, ¿no? Es la pileta honda cuando me puedo agarrar del borde, eso es la luna, ¿no? A pesar de que no hago nada, estoy ahí, pero bueno, por lo menos estoy agarrado y agarro, sí, sí, yo, está bien, no hago nada, pero estoy ahí, digamos, me protejo, ¿no? Em, entonces es eso, ¿no? De ahí viene este tema del camino de la virtud y un poco esto de esta invitación, que está bueno también para hoy, ¿no? Sobre todo ahora que estamos a fin de año, y son momentos de, de balances o que deberían ser de balances, ¿no? Eh, eh, y no tanto de predicciones del año que viene, porque sinceramente eso, la mayoría de las cosas no se van a aplicar a nosotros, seguramente por nuestra propia configuración, pero sí decir, a ver, qué cosas siento que me salieron bien este año, qué cosas pude hacer, ¿no? ¿Qué cosas no pude hacer, no hice, no me animé a hacer? ¿Qué cosas hice y me salieron, entre comillas, mal, digamos, ¿no? Au, A ver, puedo decir, bueno, a ver, me siento algunos días tranquilo como a reflexionar y empezar a ver qué pasó ahí, ¿no? ¿Qué pasó ahí cuando yo me sentí en ese punto quizás de poder realizar algo? ¿Qué actuó ahí, no? ¿Qué barrera pude superar, no? Em, Cuando siento que o me salió mal o me frustré o me quedé, bueno, ¿qué actuó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué había ahí? ¿No? Este es un muy buen ejercicio para hacer, como balance, uno puede hacer en cualquier momento, pero como avance del año, ¿no? Justamente para decir, bueno, ahora que arbitrariamente empieza el nuevo año, eh, uno pueda decir, bueno, a ver, este, voy a tratar de pensar un poquito o voy a tratar de imitarme a mí mismo en esos momentos en los cuales me fui bien. ¿Qué, qué aspectos de mí pude de alguna manera cuestionar cuando cuando yo sentí que eso me salió bien, cuando yo sentí que pude avanzar, ¿no? Eh, y sin duda, ahí va a estar seguramente el mecanismo lunar. Obviamente que siempre está bueno saber cuál es el mecanismo lunar que tiene cada uno, ¿no? Cuál es el signo lunar de cada uno, ¿no? Que es muy importante saberlo. Eh, pero aunque uno no lo sepa, uno puede llegar a identificar ciertas pautas de comportamiento que después seguramente uno dice, a ver, ¿vos qué luna tenés? Y mira, yo tengo luna, como decíamos recién, luna, no sé, luna en Sagitario, como estábamos hablando de Sagitario. Bueno, y seguramente hubo algo que tuvo que ver con el negacionismo en función de un perfeccionismo que no existe, por ejemplo. Sí, ¿qué pasó? Sí, mira, me pasó varias veces eso y cuando me subí a ese tren, y sí, la verdad que no, al final no era por ahí. Ahí había que hacer algún trabajo, había que hacer un trabajo de trascendencia, algún trabajo de evolución, ¿no? Hoy se habla mucho de astrología evolutiva. Bueno, esto es astrología evolutiva, esto es astrología evolutiva, ¿no? Es decir, ponerme yo a prueba con estas cosas, ¿eh? ¿Sí?
la astrología evolutiva no es viene un tránsito, viene el eclipse y me tengo que esconder porque no sé qué va a pasar. Astrología evolutiva es tener la valentía de poder hacer este trabajo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si me pasa, por ejemplo, que eh, hago mal las cosas o las cosas no me salen bien o me queda las cosas como a mitad de hacer porque siento que es mucha la responsabilidad que tengo o lo empiezo a hacer, pero lo empiezo a hacer con una gran responsabilidad, como con una gran dedicación, con una... Bueno, muy probablemente ahí esté actuando algún mecanismo de luna en Capricornio, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? No es que tengo que, no es que tengo que ser irresponsable, tengo que poder flexibilizar en esa estructura que me presenta, en este caso, la luna en Capricornio, por alguna manera flexibilizar para poder entrar a algo y que esa luna, en vez de jugarme en contra, me juegue a favor. Sí, porque, ¿qué pasa? Cuando yo avanzo, esa responsabilidad, esas características que estábamos diciendo, la luna en Capricornio, que vistas desde un extremo van a ser un palo en la rueda, desde este punto de vista, de esta posibilidad de poder flexibilizar y de poder entenderla y de poder darme permiso para decir, a ver, aflojemos un poquito, probamos un poquito y vamos con todo esto para adelante. Muy probablemente en algún momento para que las cosas salgan bien, seguramente voy a tener que operar desde la responsabilidad, desde el, digamos, desde el exceso de responsabilidad quizás, y va a estar bien y va a ser útil en un momento, pero guarda, primero de alguna manera tuve que poder abrir la puerta y poder meter algo distinto, algo disruptivo a ese mecanismo. ¿Sí? Sobre todo esto pasa mucho cuando, eh, como estábamos hablando antes del Sol, muchas veces nos puede ocurrir, por ejemplo, que tenemos Luna en Capricornio, por ejemplo, como este ejemplo estamos diciendo, estamos hablando ahora. Supongamos, yo tengo Luna en Capricornio y tengo Sol en Sagitario, supongamos, ¿no? ¿Cuál es el tema acá? Interesante, interesantísimo. Que la luna en Capricornio está en un signo de tierra y el sol en Sagitario está en un signo de fuego. Desde la astrología, el fuego y la tierra son como elementos incompatibles de alguna manera. ¿Y qué significa esto? Que justamente esto que estábamos diciendo, eso de poder abrir la puerta, ablandar un poquito para poder hacer algo que sea disruptivo para esa luna, porque la luna es como el guardián, como el que está en la puerta, ¿no? Es convencer al guardia para que nos deje pasar, que eso es un poco la luna, nos va a costar más. ¿Por qué? Porque ese sol en fuego Sagitario que yo vengo a desarrollar, que yo vengo a trabajar, que yo vengo a expresar las calidades positivas, van a ser como muy chocantes para esta luna de Capricornio, ¿no? Y atención, porque esto también nos ocurre cuando ocurren sinastrías, que esto es un tema muy interesante que muchas veces se consulta, muchas veces, ¿no? Siempre, yo les diría que siempre. ¿Qué son las sinastrías? Bueno, las sinastrías es otra forma de decir relaciones. Es decir, eh, ¿por qué? Porque así como yo estoy diciendo, como yo estoy describiendo esto dentro mío, mi sol en Sagitario, la luna en Capricornio, dentro mío, yo nací con sol en Sagitario, yo nací con luna en Capricornio, y ahí hay una tensión. Entonces, también eso lo podemos ver en una relación. Es decir, imaginémonos que yo soy sol en Sagitario y la otra persona con la que me relaciono, por la razón que sea, es luna en Capricornio. Bueno, vamos a encontrar un poquito esto. Esto mismo que nos pasa, que lo podemos ver a nivel interno, personal, de tu astrología, lo podemos ver también a nivel relación de lo que sea, ¿no? Relación de amistad, de matrimonio, de sociedad, de comercial, lo que sea. Eh, Relaciones casuales incluso, ¿no? Esto también hay que incluirlo, ¿no? O sea, alguien que uno trata poco tiempo, también, o sea, ¿por qué? Porque esto se manifiesta siempre con toda su intensidad desde el primer momento, ¿no? O sea que a veces
A veces eso también es importante, no es que uno tiene que tener tiene que conocer a alguien 40 años para... No, no, por ahí uno conoció a alguien un rato y fue, digamos, una experiencia revolucionaria para uno, ¿no? ¿Por qué? Porque quizás en ese pequeño momento, de alguna manera, eh, eh, me vino como una bajada, digamos, de un montón de cosas que quizás con otros, que estuve 20 años, no lo viví o no lo pude experimentar, ¿no? A veces está también la gota que rebalsa el vaso. Uno viene teniendo, de golpe pasa algo como que la vida te dice, y en un momento es como que te vuelve a pasar de nuevo y ahí te cae el famoso, te cae la ficha y ahí, ahora también es interesante esto, ¿no? Cuando hablamos de compatibilidades e incompatibilidades, nunca esto tiene que ser entendido desde el descarte de, ¿no? O sea, un poco volvemos a lo de antes, ¿no? O sea, eh, a ver, la, l- la relación como decíamos recién, ¿no? Del sol en fuego, luna en tierra, ¿no? Este ejemplo que estábamos poniendo. Es que no va, o sea, no va. O sea, es que porque yo necesito yo eh, trabajar esas cosas sagitarianas, por decir un sagitario, y de alguna manera esa luna y Capricornio de la otra persona me puede llegar de alguna manera a obstaculizar o algo, digamos. Esto justamente también forma parte del camino a la virtud y también forma parte de, entre comillas, las casualidades de la vida, ¿no? No es que uno, ya como que yo, en lo personal, eh, tiendo a creer poco en la casualidad, pero lo digo casi probado científicamente, ¿no? Lo he visto millones de veces esto, ¿no? O sea, como que eh, normalmente, bueno, pasa, ¿no? Bueno, no, esto no es para mí, este lugar no es para mí, esta relación no es para mí, lo que sea no es para mí. Y lo que ocurre de manera sistemática es que al poco tiempo se vuelve a repetir lo mismo, incluso hasta con los mismos, las mismas, si hablamos de astrología, hasta las mismas posiciones planetarias, hasta con los mismos nombres de las personas, hasta con las mismas fechas de nacimiento, incluso esto puede sonar ridículo, pero lo he visto muchísimas veces, ¿no? Como que se repite, se repite, se repite. O sea que, de alguna manera, ¿qué nos está diciendo eso? Se repite, se repite, se repite. Nos está diciendo que vos estás descartando, descartando, descartando. O sea, no te estás haciendo cargo de algo, justamente, y acá volvemos un poco a lo del principio, en esta cuestión de las tensiones, de las cuadraturas, ¿no? Justamente, ¿no? Ahí tenemos justamente un aspecto de tensión, ¿no? De tensión, de desafío para incorporar algo. Bueno, va a estar en nosotros el poder decir, bueno, a ver, voy a bajar un poco el copete, voy a bajar un poco la soberbia, yo no sé más que la vida, yo no sé más que el fluir de la vida, yo simplemente voy con la vida, no me resigno, no es que digo, lo que tocó, tocó y me la tengo que aguantar. Trato de ver, trato de analizar, pero también tengo que tener esa visión amplia de decir, bueno, che, a ver, hay cosas que se están repitiendo, ¿no? Se repiten, digamos, en el caso de Sin Estrellas es un caso hasta gracioso. Yo les puedo asegurar que es algo que es increíble. A veces las cosas que uno ve es increíble, pero bueno, justamente es el aprendizaje que se haga. Y la vida va a seguir, pero no porque la vida sea un castigo, sea un calvario. De alguna manera, nosotros en algún punto inconscientemente lo estamos pidiendo. Y acá volvemos un poquito al tema de la luna, ¿no? Esto de que la luna actúa de manera inconsciente. O sea, esto es muy importante, ¿no? ¿Cómo yo puedo ver a mi luna, entender a mi luna? La única forma, una sola forma, desarmando, desarmando situaciones. Bueno, ¿cómo llega acá? Porque pasó esto ayer, antes de ayer lo otro, lo otro, lo otro, lo otro. Ahí voy a poder ver el mecanismo lunar. La única forma, porque siempre acordémonos que cuando yo hice algo, la luna ya actuó antes que yo, antes de pensarlo. Por lo tanto, em,
A ver, eh, esa luna, digamos, ¿no? Eh, de alguna manera nos va, digamos, a ver, es esa cuestión inconsciente, ¿no? Que es la luna, ¿no? O sea, justamente la luna también, así como actúa a nivel inconsciente en nuestras acciones, y la única forma de verla es desarticulando, desarmando las situaciones, también en la luna hay como algún cierto pedido de lo inconsciente a lo consciente por poder superarnos, por poder mejorarnos, por poder evolucionar. Es decir, para que la luna no termine siendo un componente de involución, ¿no? Porque justamente si yo sigo en esa rueda, bueno, voy a estar como autocondenándome. Entonces, de alguna manera también esas relaciones tensas, esas contradicciones, ¿por qué siempre me pasa lo mismo? ¿Por qué? ¿Por qué te- terminé con esta situación horrible y me voy de nuevo a lo mismo? O siempre son personas que tienen estas características que me termino relacionando por la razón que sea. ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque justamente también hay un pedido inconsciente. Cuando hablamos del inconsciente, hablamos de la luna a lo consciente. O sea, che, ¿no será que gracias a esto, o porque me pasan estas cosas, o quizás sea la única forma o la mejor forma para poder trascender ese mecanismo inconsciente, digamos, que de alguna manera me condenen, me va a hacer siempre repetir lo mismo, que me empiecen a pasar estas cosas y que yo de alguna manera pueda superar a partir de la comprensión las cosas y, y pueda finalmente evolucionar? Que, que un elemento digamos, que casi que como que por descarte va a actuar como involutivo, termina siendo un factor de gran dinamismo y que sea, digamos, que contribuya a mi evolución. Bueno, ahí te veo ahí, Gaby. Qué bueno, bueno, qué bueno, qué bueno, espectacular. Claro. Súper, súper claro el tema, por dónde vamos, y es todo un aprendizaje constante, ¿no? Todas las situaciones, cómo va rotando, cómo va esa transición en nosotros y cómo la vamos llevando adelante. Siempre buenísimo. Exacto. Bueno, Bueno, ¿te quedó alguna cosita ahí? Si no, como siempre, ¿cómo pueden comunicarse contigo, Víctor? bueno, muy bien. Bueno, sí, no, bueno, eh, yo siempre, bueno, les doy mi página web que es astrología.com.ar, que ahí están, hay artículos míos, hay videos, ahí están estos programas, están todos los medios de contacto. Así que bueno, para quien quiera más información o bueno, conocer más de astrología, sugerencias, siempre están ahí, siempre recibo comentarios de los oyentes y que son siempre muy útiles. Cualquier consulta, o sea, ya saben que no es ningún compromiso. Así que bueno, Víctor. así que bueno, ahí ya estamos el próximo programa, cerramos el año ya. Sí, estamos ahí, todavía tenemos un programa más, papel del juego, Este programa va después y que después ya agarramos el 2025. Bueno, pero bueno. vamos todavía. Así que bueno, ahí estamos. Entonces, Nos volvemos a encontrar. nos vamos a encontrar, vamos ahí con este tema que ahí elegí. Me gusta por el título Un attimo di pace, que ahí en italiano Eros Ramazzotti nos canta un momento de paz, ¿no? En este momento del año que a veces tan, Tele, tan, tan agitado. tal cual, tal cual. En eso vamos. Bueno, Víctor, nos volvemos a encontrar. ¿Cuándo? Pero bueno, Dame la décima. ahí estamos, la despedida. Nos vemos entonces el próximo jueves a partir de las 17 horas, aquí en Radio Divergente de Capilla del Monte. Tu astrología conmigo, Víctor Landolfi y Gabriel Valledor ahí en el aguante. Controle. Gracias, Víctor. Ahí aparecemos con la música. Muchísimas gracias y hasta el próximo jueves. Próximo jueves y felicidades. Hasta luego. Gracias, para vos también. Chao, Buena Navidad y buen año. Navidad, el año nos volvemos a ver. chao, querida. Chao, chao. E all'invedere c'è un tento, più di tutte le